Estimado, buenas tardes. Eh, Muchas gracias por atender en esta oportunidad. Estamos síncrono en línea. Voy a, voy a hacer, lamentablemente no tengo muy buen internet, por lo mismo solo estoy mandando el tablet, la visión del tablet, no video, pero creo que no es necesario, considerando que ya nos conocemos y todo. Eh, estoy con, Estoy con un micrófono de un audífono, no sé, creo que es el mejor que tengo, pero se escucha aceptable, se logra entender lo que digo, eh, y la pantalla sí se ve algún cuadernillo. Dos preguntas. ¿Todo bien, profe? Súper, súper, muchas gracias. Lo otro es que, bueno, como ustedes ya también han pasado por metodología pandemia, yo también harto, en la interacción cuesta un poquito más que en aula, pero les pido, estoy con dos pantallas, así que estoy mirando la del cuaderno en general, así que si pueden darme, cuando necesiten preguntar, me abren su audio nomás, así que están todos abiertos con audio, así que no hay problema con eso. Lo otro estoy grabando para que sepan, y se las voy a subir después a YouTube o a lo que sea, algún canal ahí que pille para poder subir. Por supuesto estoy medio limitado por la capacidad del internet también. La clase hoy la voy a hacer de 2 horas, no de 3, ¿ya? Porque básicamente en los contenidos ya los vamos a cubrir, es principalmente eso, y lo otro también en consideración al formato internet que estoy ahora. Quiero hablarles, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poquito de, de la prueba, que es la próxima semana, el horario de clase, la prueba 3. Vamos a hablar de la tarea. Me tengo algunas, no muchas preguntas, pero algunos me han preguntado y quiero retomar. Eso va a ser básicamente ya materia, por decirlo así, que veo que hay algunas dudas un poquito fundamentales, conceptuales, ¿ya? Después de eso vamos a entrar, vamos a hablar de prueba y examen también, de pasada. De prueba y examen. ¿Y qué más? Vamos ya propiamente tal la materia, que nos queda básicamente el método de Newton multivariado, digamos, método de Newton multivariado, y también nos queda, esto no es parte del syllabus, yo lo pongo de fresco que soy, pero me gustaría verles un overview de dos métodos, eventualmente uno, dependiendo del tiempo, pero básicamente que tengan un overview nomás de Particle Swarm Optimization y de algoritmos genéticos que son heurísticas, ¿ya? Ir un poquito a la matemática de esto. Más o menos, les pido que en 1 hora más, unos 50 minutos más, dependiendo de cómo vayan los temas, para no cortar tan abruptamente un tema, me avisen y hacemos un break cortito de 10 minutos. ¿Ok? Y así nos organizamos. Es más o menos como hacía las clases antes en línea. ¿Ok? Hablemos un poco de la prueba 3. La prueba número 3, la prueba 3, estuve mirando la materia y yo veo que tenemos tres principales, o sea, tres temas, más o menos, voy a decir los porcentajes más o menos, no he mirado bien las horas que hemos dedicado a cada tema, pero más o menos son estos tres temas, y les voy a decir aproximadamente cuántos son. Programación dinámica estocástica, que llegamos a un nivel de árbol, ¿ya? Tenemos todo lo que es programación no lineal, pero antes de programación lineal, y antes que se nos olvide, vimos relajación lagrangiana. ¿Ok? No se olviden de eso, que vimos relajación lagrangiana. Y vimos temas de modelación, que significaba conceptual y geométricamente, y vimos también algunos ejercicios de cómo se calculaba, ¿ya? En particular el problema de la ruta. Y también hemos visto programación no lineal, ¿ya? En programación no lineal hemos visto hartos modelos, es decir, vimos modelación, los vimos como ejemplos, pero en realidad eran ejercicios. Y hemos visto también métodos, ¿okay? En particular la tarea es un método que hay que implementar.
Así que esos son los temas. Programación dinámica estocástica yo creo que va a tener un porcentaje menor, todavía no calculo el porcentaje y eso va a depender también de cómo logre diseñar finalmente la evaluación, la versión final de la evaluación, pero programación dinámica llegamos a un nivel de hacer árboles. Puesto la tarea adicional no se la hice con estocástica, sino que se la hice con determinista. Así que la idea es que miren los ejercicios que ya están y estén claros con el esquema de árbol que se arma cuando ustedes tienen un proceso secuencial en que después que toman la decisión sucede un evento aleatorio que ustedes no controlan, simplemente observan, y eso le redunda en un árbol un poquito modificado respecto de lo que era un caso de programación dinámica determinista. Respecto de la relajación lagrangiana, tomen en cuenta los ejercicios, está toda la materia en el apunte de Canvas, en el apunte mío está la materia en detalle, por supuesto los apuntes de clase, aquellos que no lo tengan, consíganse con los compañeros que van a clase, hicimos un par de ejercicios ahí, y también le pedí a Mateo que hiciera uno, no sé si lo hizo, pero es básicamente que hiciera el que está en el apunte, así que ahí hay algunos resueltos. Tienen tres principales puntos a considerar: la forma en que se abordan para resolver la relajación, el problema de dual lagrangiano, que es la curva lineal por partes cóncava, que vimos un ejemplo en clases, con el diseño de rutas con restricción de tiempo. Está el tema del entendimiento geométrico, que es básicamente conocer, entenderlo. Y por supuesto está el desarrollo de las correspondientes relajaciones, sabiendo cuál es mejor o peor, ya que ese tiene un esquema más bien la forma en la que lo vimos en la que está en el apunte que he escrito en LaTeX. Después de eso, en programación no lineal tenemos dos aspectos: modelación y métodos. En métodos hemos visto, bueno, vimos el método de Newton, vimos el método de la bisección, vimos el método de el gradiente, que igualmente lo voy a repasar ahora, viendo las preguntas que me han enviado por email algunos. Y ahora vamos a ver, y es el último método que me queda, es el método de Newton multivariado, que en realidad es bastante corto. Ya es lo mismo que el otro método de Newton univariado, pero ahora es en un esquema, es un esquema con multivariado. También se hacen supuestos respecto de los dominios positivos de las variables, aunque en general funciona bien, pero no es tan grave. No hacer ese supuesto igual funciona en realidad, pero por claridad lo voy a desarrollar igualmente. Voy a escribir, digamos, ¿no? Que ustedes los tienen en esos apuntes que les dejé rayaditos a mano, o también están en el Gilier, ¿ya? Así que ahí está, sería el último método, y con eso cerramos, yo les diría, el curso y la prueba 3. El examen entra toda la materia. Me han preguntado muchas veces si es que va a haber exhibición. He estado mirando las notas y no tengo todavía todas las notas, pero las notas que tengo, yo les diría que generalmente en forma muy gruesa, yo les diría que eximo entre el 15 y el 20%. En este semestre yo creo que voy a llegar como al 20%, asumiendo, no es que asuma, sino que no generalmente, siempre tienen una distribución normal con respecto de las notas. Esa distribución normal yo tomo el 20% superior, más o menos aproximando, por supuesto, con un número discreto, para arriba siempre, y esos que están ahí en esa curva superior van a ser eximios, ¿ya? Eh, Generalmente anda en torno a 5, se quiebre en torno un poquito más arriba, a veces depende del semestre. Esos números no los tengo a mano porque todavía obviamente no tenemos las pruebas. Le estoy pidiendo ahí un esfuerzo adicional a los correctores que tengan las pruebas con antelación, y deben hacerlo, porque tengo que tener la situación antes del examen, y el examen es bastante luego después del cierre de las clases, así que ahí así vamos a tener que estar todos revisando apuraditos porque necesitamos eso antes. En el examen entra toda la materia, entra la materia desde el inicio del semestre. Una pregunta por allá, estoy en la otra pantalla, así que si quieren me preguntan a viva voz nomás. Pero Branch and Bound entra para la prueba 3. No entra formalmente, entiéndanlo, pero un ejercicio de Branch and Bound no va a entrar, no hay problema. Es lo que les estoy poniendo acá en el, y les voy a subir además las fotos de esto como me permita subirlo. Bueno, igual va a estar el video, ¿ya? Así que no entra, y además no nos gastamos
nos gastamos como no más de media hora en ver eso. Así que tampoco es algo que en los otros temas que están acá sí nos gastamos bastante, ¿ya? Así que por esa razón no entra. Y también por las razones dichas en cátedra. Después, ¿qué comentarios? Bueno, después estoy en materia, que viene la tarea 3 y el método del gradiente. Vamos a ver la tarea 3. Tuve varias preguntas. He tenido... sí, hay una pregunta, dice, ¿puede repetir los métodos de programación no lineal que entran? Los métodos de programación no lineal que deben conocer, acuérdate, Joaquín, y todos, que mis pruebas son con apuntes, ¿ya? Así que también ese tiempo de tanto gastarse aprendiendo ecuaciones y eso no es necesario acá. Lo que sí tienen que entender es cómo funciona y cómo se aplica, ¿ya? Pero entra bisección, Newton, y lo voy a anotar en la otra hoja. Métodos no lineal que hemos visto. Hemos visto bisección unidimensional. Hemos visto Newton, que es básicamente x' igual a x menos efecto prima partido por f', entre comillas, digamos. Y la bisección es de los extremos entre A y B, y que uno se va yendo entre A más B medio, y va iterando por división. Hemos visto el de la tarea 3, que es el método de gradiente. Y hoy vamos a ver el método de Newton. Newton multivariado. Hemos visto, a ver, no hemos visto. ¿Existen más cosas de no lineal? Sí, siempre les he dicho eso, chiquillos. Este curso es un overview, es una visión muy general de muchos temas, que cada uno de ellos, cada uno de los capítulos nos podríamos gastar un curso entero. En efecto, hay algunos cursos que se dedican entero a cada uno de estos capítulos, por ejemplo, logística. Entonces, este curso es una revisión general de temas, de tópicos que van a ver algunos más adelante, otros no. ¿Ya? En particular, no lineal, no seguimos profundizando, a menos que ustedes se profundicen con alguna memoria, con algún profesor, o con un posgrado que pudieran hacer y profundizar en ese tema. ¿Ya? Pero estos son unos ejemplos muy triviales de optimización no lineal. Hay muchos más, hay muchísimos más. ¿Ya? Entonces esos son los métodos que hemos visto, y eso no implica que sean todos. De hecho, en el mismo Gillier y Lieberman hay mucho más. Después de eso, entonces, ¿qué dije? Que iba a ver. Vamos a ver método de gradiente. Método de gradiente. Vamos a ver el método de gradiente. ¿Ya? Quiero hacer primero un paralelo y después entrar al método en genérico. El método del gradiente es un método en el cual uno, en el caso multivariado, es irrestricto. Es un método en el cual uno resuelve a través de una búsqueda de un paso de mejora, que le vamos a llamar t, y ese paso de mejora va en la dirección del gradiente, o de la derivada, o del hiperplano de la derivada, en el cual mejora la función objetivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace de forma bastante genial el método? Es convertir un modelo multivariado en un modelo univariado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? En términos generales. Pero antes del genérico, quiero ver el paralelo con la tarea. Porque es lo mismo en realidad. A ver, en la tarea, yo voy a hablar aquí de x1 hasta xn. ¿Ya? Pero en la tarea, ustedes van a tener dos variables, m y b. Es decir, la pendiente y el intercepto. Que para efectos prácticos este sería su x1 y este sería su x2. Así que es un vector, no se confundan. Muchos me preguntaban, pero profe, ¿es x y la variable? No, x e y en los datos son sus datos, son sus parámetros, son puntos que conocidos por ustedes. Lo que ustedes andan buscando es m y b, tal como dice en el enunciado. Así que, ojo con eso. Entonces, habiendo dicho eso, yo ahora vuelvo a lo genérico
y les explico cómo se aplica, y de pasada les doy receta de cómo hacerlo a mano, ya cómo iterarlo en una tarea, digamos, en un Excel, que por demás les recomiendo mucho hacer la tarea, porque adivinen cuál es el que tiene más probabilidad de salir en la prueba, ¿ya? Si es que estamos haciendo una tarea de esto. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Imagínense que ustedes tienen un vector X, y ese vector X va desde X1 hasta Xn. ¿Qué es lo que hace uno? Define un mínimo o un máximo, en este caso voy a hacer mínimo para que quede igual a la tarea, y ese mínimo es una función de ese vector. Donde vamos a suponer, sin mucho problema, siempre se pueden hacer corrimientos de eje y eso, pero vamos a suponer que ese vector es mayor que 0 vector. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el método para solucionar este problema? Lo que hace es lo siguiente, dice, voy a suponer, y es aquí donde quiero que no se enreden por favor con los subíndices, voy a introducir una anotación, simplemente para después llevarla al caso de la tarea, que ya lo hicimos en clase. La anotación. Esto que está aquí es un vector. ¿Por qué lo escribí por separado? Si yo, en la clase, ¿qué es lo que hice yo? Yo les dije es x, k más 1, me quedó mal eso, discúlpenlo, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos en la clase? ¿O qué es lo que explicamos en la clase? Explicamos, este es x vector, k más 1, es igual a el vector k, que es el punto anterior, más t veces una búsqueda en el gradiente de la función h, evaluada en el punto xk. Pero estos x son vectores. Entonces, cuando yo estoy diciendo eso, cuando yo estoy diciendo xk más 1, yo lo que estoy diciendo es que hay un x1k más 1 hasta un xnk más 1. Es decir, en el superíndice está la iteración del método y en el subíndice está el índice del vector, de en qué orden está dentro de la variable. Para su caso, entonces, en el Excel, a ustedes se les da el M0 y el B0. Y tienen que pensar a iterar para encontrar el MK y el BK. Eso es en la tarea. ¿Ya? En este caso, por supuesto, el caso genérico es así. Volvamos al caso genérico. Entonces, ¿qué es lo que queda en ese caso genérico? Si yo tengo que el xk más 1, perdón, ya tengo esa ecuación, no la voy a mostrar de nuevo, no la voy a escribir de nuevo, esa ecuación que está acá. Yo tengo esta ecuación que está acá. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer en forma ya mecánica para que esta cuestión funcione? Y espera, estoy admitiendo ahí que me pidieron por un mensaje que admitiera, por eso me detuve. Tenemos que hacer que esta cuestión funcione. ¿Cómo se hace? Se hace lo siguiente. Ustedes, en primer lugar, tienen que calcular el gradiente de h. En este caso es desde x1 hasta xn. En su caso es de t, m. m, b. Entonces, ¿qué sería este gradiente? El gradiente es un vector, chiquillos. No se olviden de eso. Es un vector. Y este vector es la derivada parcial de h con respecto a x1, todas las derivadas parciales respecto a todas las variables, hasta la última respecto a xn. Es decir, es la dirección, el hiperplano que me indica la pendiente de la función objetivo en ese sentido. Profe, Dígame. que parece que hay gente, Ahí hay un amigo estoy, que no. sí, estoy admitiendo, no hay problema. Estoy admitiendo, pero está en marca entrando todavía, así que quizás el bello puede servir. Pero ahí admitía lo que estaba, no hay problema. Ya, perfecto, gracias. No, de nada. Entonces, cuando ustedes marcan esta función, ustedes calculan este gradiente. Este gradiente, que es un vector, de nuevo, cuando ustedes lo escriban en forma vectorial, y ahora con la notación de iteración, voy a partir del 0. Entonces ustedes van a decir, bueno, quiero calcular el 1. La iteración 1, no la tengo. El primer paso que tengo que hacer es la iteración 1. Pero no tengo ese valor. ¿Qué tengo que hacer para obtener ese valor? Veamos.
El método me dice que tengo que partir del x1, del x0, del punto inicial. En su caso sería el m0, b0. En este caso es genérico. Y luego de eso tengo que agregarle t veces el paso del gradiente en el que me voy a ir. Por el que voy a ir. Pero hay un pequeño tema. No es genérico este gradiente, sino que es evaluado en ese vector x0. Entonces, lo que ustedes obtienen al tener esta ecuación, ¿ya?, es que van a tener un set de n ecuaciones para x1 que van a depender de t. ¿Ok? ¿Y de qué manera? Les va a quedar, entonces les va a quedar que el x1 desde el 1 hasta el x1 de n, les van a quedar como unas funciones de t, por la ecuación que estaba justo acá. Profe, yo tenía una duda. Dígame, Si puede poner la otra. no hay problema. Lo que pasa es que en la tarea, nuestro X1 es 10 el primero, para hacer la primera iteración. Entonces, no sabíamos, como hay que en el fondo reemplazar después eso en la función derivar igualar a 0 para encontrar el lambda o el t en este caso. No sabía si es que le sumaba o le restaba. De partida creo que como era mínimo, Mateo nos dijo que había que restarle. Era como el X1 0 menos t por el gradiente, evaluado. Quédense con la definición que yo hice en clases, que es positivo. Lo de Mateo tiene sentido si es que uno hace menos el gradiente. Pero en el caso genérico, es como estoy escribiéndolo ahora. No hay problema con Ya. eso. Y ¿Ya? no sé si, por ejemplo, en este caso, para la primera iteración sería 10 más t y lo que nos da el gradiente evaluado, y eso lo derivo igual a 0, o Para allá solamente. voy. Todavía no llego a Allá. eso. Para allá voy. Allá. Para allá voy. ¿Ya? Para allá voy. Todavía no llego a eso. Pero qué bueno que hayan avanzado. ¿No? Pero todavía no llego. Ya lo explico. ¿Ok? Entonces tú tienes esta ecuación y vas a tener justo lo que tú me estás diciendo. Vas a tener un set de ecuaciones en el cual te vas a dar cuenta que ahora el modelo, que era un mínimo de h de x vector sobre x vector, ahora lo transformas en un modelo en el que tú estás haciendo el mínimo sobre t mayor que 0, ¿ya? Pero de h que depende de x1, 1 de t, puntito, 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 hacia x1n de t. Lo que es igual, o sea, lo que equivale a decir que ustedes van a poder encontrar un t asterisco, un t óptimo, que es justo lo que me estás preguntando, que es el argumento del mínimo de t mayor o igual que 0. Pero ahora esto es h de t. Y este problema lo pueden hacer con Solver. ¿Puedes hacerlo como tú estás diciendo de derivar igual a 0? Sí, se puede hacer, pero no se los recomiendo, porque es muy largo. Para eso tienen el Excel. Pueden plantear ese problema, resolverlo con el solver de Excel y encontrar ST. Porfa. No caché el nombre del que me preguntó. El que me preguntó. Sí, me quedo ya. Te Perfecto. cachaste, ¿cierto? Mira, no te suelto. ¿Qué pasa después de eso? Tú tienes este T, lo calculaste con Solver. Vuelves a la ecuación asterisco, a la ecuación estrella, y puedes calcular el X1, que no lo tenías. ¿Sí? Ah, recién ahí, cuando ya calculo mi P, ahí Exacto. recién le sumo el fondo, el inicial, el 10-10. Exactamente. Ah, Entonces, es una suerte de que tú tienes una zona, buscas un gradiente, pero no sabes cuánto avanzar. Estás en este punto y calculas un t y dices, el t me llegó hasta acá. Y después sigues, y sigues, y sigues, y sigues, y sigues.
¿Ya? Entonces la metodología es, planteas con respecto a t, calculas el t con el solver, después que calculaste el t con el solver, Le sumo el... le haces esta expresión estrella con ese t asterisco ahora, Ya. ese x0 lo tienes, que es 10, 10, 10 en el caso de muchos, 10, 10, Sí. lo evalúas, tienes x1, ¿y qué haces ahora? Vuelves a iterar. Ya, perfecto, me quedó clarísimo. Sí, a los demás le quedó clarísimo, si no pregunten, no hay problema, Profe, dígame. pero igual yo puedo hacer el lambda a mano, ¿cierto? O sea, derivar igual Eh, a cero. sí puedes, insisto, no está malo, pero es muchísimo más trabajo, ¿Y ¿ya? por qué tanto más? Porque lo estoy haciendo yo ahora y no... ¿Sabes por qué? Porque hay un tema que yo mira, si lo puedes hacer, te recomiendo que trates de corroborarlo con el Excel, porque lo que suele pasar en este tipo de tareas es que se empiezan a confundir con los subíndices de la sumatoria. Cuando están las sumatorias, porque se arman unas sumatorias de XJ por IJ, por el M, por el B, y después los subíndices internos de la sumatoria, que uno les pone I por repetir nomás, no es que se estén controlando, que también pasa cuando uno lo programa en Python, uno pone el for de nuevo, lo pone por I, y queda mal esa ecuación. Entonces, cuando uno va a hacer el cálculo, te queda corrido. Si es que no cometes ese error, y si es que tienes la suficientemente paciencia como para generar esa ecuación, va a hacer el desarrollo teórico súper bien. Ahora, hacer el desarrollo teórico, que es lo que intenté esbozar no es la idea, porque sabemos que esto es mínimos cuadrados, esto no es magia, digamos, y el valor que les va a dar va a ser en torno al mínimos cuadrados, pero no es la idea es desarrollar el método del gradiente. Entonces la respuesta es, ¿se puede hacer? Se puede hacer. Considero que es más difícil, y lo otro es, van a poder hacerlo con, yo les diría, más facilidad si lo tienen más rápido. Vaya a ahorrarte mucho tiempo si lo haces con Solver en este punto que está acá. En este punto que está acá te vas a ahorrar mucho, mucho tiempo. Pero no está mal lo que estás haciendo, y te recomiendo, si es que lo haces como digamos, curiosidad científica, que está bien, trata siempre de verificar que llegaste al mismo resultado con el Solver. ¿Ya? Profe, profe, Es más meter mano. Uno es más teórico y el otro es más aplicado. Creo que básicamente el objetivo de la tarea es más aplicado, por eso no está malo, pero es el otro el objetivo. Dígame. profe, que en el gradiente, usted en la ¿Sí? diapositiva anterior tiene varios puntos, no debiesen ser dos nomás porque son dos variables. En el caso de ustedes, que estoy marcando aquí, sí, es N y Ah, B. En el caso ya, genérico, son N. Sí, dale. eso. Em, eso, ¿vale? Y Pablo me pregunta, ¿ese solver es el mismo de las tareas, de las otras tareas? Pablo dice, profe, ¿dónde puedo aprender a usar ese solver? Es el solver de Excel. Lo planteas en Excel y le pones, lo planteas en Solver con ninguna restricción, minimizar objetivo, lo mismo que el otro y listo. ¿Ya? Es lo mismo que las primeras dos tareas. La primera, que la segunda se podía, pero la mayoría lo hizo en Python. ¿Ya? Desde Excel. Profe, Ujú. Dígame. ya que estamos en la última parte del semestre, ¿será posible que la tarea quede para el domingo? Que el viernes tenemos una entrega de Innovation Workshop. No sé, creo que No, la no, mayoría. no hay problema. Yo no tengo problema en correrles la tarea, chicos. No hay problema. Lo único que les pido, por mi desconexión, es que me copien nomás, me manden un correo para acordarme, pero copien también a Paulina y a Mateo para que él les corra el buzón. Yo no tengo ningún problema en correr la tarea. No hay problema. Ya, perfecto. Gracias, profe. Pero acuérdame, si no se me va a olvidar, por favor. ¿Ya? Ya. Eso. Entonces vamos, a ver qué, me perdí. Terminamos entre comillas, sino que ese es el método del gradiente, que era como el parte de la tarea. Así que estamos con eso. Vamos a ver el método de Newton, que es súper corto, chiquillos. Es súper corto. Voy a hacer el paralelo simplemente con el otro método. Y con este método acabamos el curso en estricto rigor, lo que es sílabus que me obliga
que me obliga, entre comillas, que me comprometí con la universidad a pasar. Perdón, ¿hay una pregunta? Dígame. Sí, que antes de que siga la última pregunta sobre la tarea, Sí, que yo cuando estoy sacando el gradiente con respecto a B y con respecto a M, ya. ya bueno, después lo derivo y lo evalúo en mis puntos iniciales, que en el caso de la tarea sería el 10,10, y eso va a ser distinto a 0, y ahí parto iterando. Ah, ah. Este valor tú lo vas a poder calcular, evaluado en ese punto. Es un número, ¿ya? Sí, Ese valor es un sí, número. sí, Ese sí, sí, valor sí, que está aquí también es un número, porque te lo da la tarea al inicio. sí. Entonces, ¿qué es lo que te falta para hacer eso? Es plantear este problema de optimización. Pero en este caso ¿Ya? el T es lo mismo que el lambda. Creo que no si le llamó lambda Mateo, sería lambda. Lo que yo me estoy refiriendo es al paso de búsqueda del método, que es ese. Ya, dale. Sí, es lo ¿Ya? mismo. El lambda es el paso, si es que le pusieron lambda, lo que me refiero, la filosofía de este método es la siguiente. Toman un punto, ven hacia donde mejora con el gradiente, y en ese paso, en esa búsqueda de mejora, ustedes saben que mejora hasta ese punto, pero no saben cuántos pasos deben avanzar en esa dirección. Entonces, lo que hace este método, este modelito de optimización chiquitito, es calcula ese paso que tienen que dar en esa dirección del gradiente. Con ese paso, Ya. ustedes pueden calcular el nuevo punto, en este caso sería, por ejemplo, del 1 al 2, y con eso tú puedes calcular el nuevo punto y así seguir iterando. Ya, iterando hasta que el gradiente sea 0, o lo más cercano posible. No. Iterando, a ver, ¿quién está? Sí. Alberto, ¿estás o no? A ver si Sí, aquí pueden. estoy. Sí. ¿Cuál es el criterio que hablamos en clase? ¿Cuál es el criterio que se te ocurre a ti para, bueno, está en el enunciado, pero ¿cuál es el criterio que sería de detención del método? Tener una diferencia entre el xi y el xi más 1 que sea bien chico, tener un epsilon lo más chico posible. Ya, gracias, muchas gracias. Te pregunté a ti porque la otra vez me respondiste para otro método, me respondiste bien y por eso te pregunté para que lo extendieras. Esa es la respuesta que me estaban preguntando antes. Lo que hay de fondo geométricamente, en este caso, si bien pudiera ser visto como una derivada igual cero, no es el punto de fondo, porque aquí ya estamos en un mundo en el que nos cambiamos de dimensión, por decirlo así, y nos cambiamos en una búsqueda de pasos a través de los gradientes. Entonces, lo que uno busca en realidad es que entre dos pasos consecutivos, bien como decía Alberto, entre el paso K más 1 y el K, entre este paso y este paso, cada vez haya una diferencia más chiquitita. Entonces, ¿eso corresponde a lo que tú estás diciendo? Claro, porque si tú haces que este sea muy parecido a este, esa diferencia es cero y eso implica que eso es cero, lo cual está bien. También puede implicar que ese paso sea muy chiquitito y ese es el punto óptimo. Eso es lo que estoy diciendo. Hay dos factores que pueden ser cero. Entonces, lo que uno busca es que la diferencia entre el xk más 1 y el xk sea menor o igual que un epsilon chiquitito. Y lo que les estoy pidiendo en la tarea, si es que lo hacen con Solver, es que iteren hasta un punto en que tengan 2 decimales de precisión. Creo que les puse 2 o 1, no me acuerdo. ¿Ya? Entonces iteren hasta que ustedes vean que esa diferencia sea muy chiquitita, Dale, 0.001. ¿Ya? dale. Profe, y lo último, ¿usted No, lo perdón. resolvió como para saber si es que son muchas iteraciones o pocas para ir viendo si es que estamos bien o mal? Sí, lo resolví. Por supuesto que sí. Sí. Sí, ¿Y son yo te muchas digo, iteraciones? no, de hecho, lo dije al inicio, se llama, si ustedes hacen este método, resuelven este problema con una metodología que se llama mínimos cuadrados, que en realidad no tienen ni que hacerla porque está hecha en Excel,
pero no es el método del gradiente, es otro método. Ustedes van a saber la solución y pueden saber si se están equivocando o no. ¿Ya? Se puede hacer con mínimos cuadrados. Búsquenlo, está en Excel, se puede usar, es una inversión de matrices, básicamente X por X transpuesto a la menos 1 por Y, de hecho, esa es la solución. Búsquenla en Wikipedia, pero claro, si responden eso está malo, si les deben mostrar el método del gradiente. Pero una buena forma de saber eso es hacerlo, es verificar a la solución que tienen que llegar con el método del gradiente. Esa es una forma. Y la otra, que no, yo les recomendaría, tampoco no se urjan tanto, bueno, para que no les sea tan molesto hacer muchas iteraciones, acuérdense como yo lo hice en clase, porque si uno, al final uno deja que el Excel haga la pega. Entonces al final del día ustedes lo único que van a hacer es correr el solver, no sé, n veces, no sé, 10 veces, no sé, 5 veces, no sé cuánto es, y esa para llegar a esa precisión, o una precisión más chica, pero todos los cálculos en estricto rigor, dado que ustedes hayan hecho bien estos cálculos del gradiente, que ahí no se confundan con la sumatoria, estos cálculos del gradiente, para plantear este problema, es básicamente iterar, reemplazar el valor y correr de nuevo al solver. Y eso se hace, o se lo pueden hacer con una macro también, como quieran, ¿ya? Pero en el fondo no es algo muy... No debiera llevarles mucho tiempo. No, lo que les estoy diciendo, y insisto con quien me preguntó al inicio si se podía hacer a mano, no es la idea. No lo hagan a mano, háganlo con el solver de Excel. Sale más rápido, no es el objetivo de la tarea que se estén matando con esa parte. Es una tarea corta para que sepan cómo funciona, ¿ya? Así que ojo con eso. Profe, eso del argumento mínimo, no... ¿Qué significa eso? Argumento mínimo. Es el resultado que entrega el argumento de esta operación mínima. Es el t nomás. En vez de que sea el z, es el x asterisco. El t asterisco en este caso. Ya eso es lo único que hace el argumento. Usted entrega el argumento de la función. O sea, minimizar la función objetivo, h de t. Sí, minimizas el h de t, solo que no me entregas el h, sino que me entregas el t. Ya. ¿Ya? Y ese t lo reemplazas aquí. ¿Ya? Eso. Y vamos con el método de Newton. A ver, hagamos un mini repaso de qué era el método de Newton en univariado. El método univariado era una extensión de Taylor, primero, era una extensión de Taylor, de orden 2. ¿Ok? Y en esa extensión de Taylor de segundo orden, se hacía una iteración entre dos números, dos valores. En este caso no es subíndice de variables, sino que es número de iteración, el i. No se ve bien. Escribirlo de nuevo, número de iteración. Y ese numerito de iteración, uno decía cómo debía proceder, dado que uno ya conocía un numerito previo. Que es lo mismo que estábamos hablando recién, pero con otro método. Es decir, dice la extensión del orden 2 y dice, ¿qué tengo que hacer? Pero ahora sí, como es una extensión de orden 2, me queda una parábola, y esa parábola entonces a uno lo lleva a la solución, que esa fue la que hicimos en Excel en clases. Esa solución nos lleva al caso en que uno llega a que el xi más 1 se puede obtener a través del xi menos el f2' partido por el f'. Evaluado ambos en xi. Eso lo hicimos en Excel en clase, lo hicimos la clase pasada o antepasada. Lo hicimos en Excel, ahí mismo, en línea, digamos, para un ejemplillo muy chico del Gilier. No me acuerdo si era el Gilier o lo inventado, no me acuerdo. ¿Ya? Y, por supuesto, dependía del punto de partida, qué tan rápido, qué tan lento iba. En general funciona bastante bien y es bastante robusto el método. O sea, que llega a la solución a pesar de que se demore más o menos, siempre suele llegar bastante bien. Depende también fuertemente de si la función es cóncava o no, porque si la función no es convexa, o con maximización cóncava o minimización convexa, se queda pegado en óptimos locales, ¿ya?
Así que no se queda pegado un punto silla en general, a menos que sea muy, muy complicada el problema. Pero esto que está acá, que les estoy diciendo acá, se puede extender. Entonces, esto ya lo habíamos visto en clase, habíamos hecho el ejercicio y todo. Esto se puede extender. Se puede extender al caso multivariado. Y en el caso multivariado, vamos a estar en presencia, al igual que en el caso que estaba explicando recién, de un vector de múltiples dimensiones. Vamos a enfrentar el mismo problema que estábamos enfrentando antes. Supongamos F, que le puse, F o H, no, digamos F, da igual. Ese problema F. Y vamos a suponer que estamos en el cono positivo. Y ese problema ahora es distinto, porque ese X es un vector. Y como es un vector, uno dice, bueno, ¿qué pasa ahora si yo hago el análisis? Y si uno repite el análisis, que no lo voy a hacer acá, si uno repite el análisis, en el caso multivariado, el análisis de Newton, adivinen a lo que llega, llega exactamente a esto que está acá, pero con las matrices ahora de segundas derivadas y de primeras derivadas. ¿Cuál es la matriz? ¿Cómo se llama la matriz de segundas derivadas? El hessiano. Y el gradiente en el otro caso. ¿Okay? Entonces, ¿esto cómo se hace? Si es que uno definamos el gradiente de f, perdón, el hessiano de f, en un determinado valor, es igual a h de f, que es igual a la segunda aplicación del gradiente de la función f. Esto que está acá, uno tiene, en términos prácticos, esto es una matriz cuadrada, en la cual uno va a tener, perdón, me quedó feo, voy a hacerlo en la otra hoja para que me tener espacio, aprovechando que estoy acá. Esto queda el hessiano de la función f de x, va a ser igual a la segunda derivada de f con respecto a la primera variable, puntito, 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 la segunda derivada de f con respecto a la variable n. No, eso está malo, eso no es n. Bueno, da lo mismo el orden porque es simétrica. Puntito, 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 todas las diagonales son iguales. De 2f a de x en 2. Y puntito, 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 aquí tengo de 2f a de x1 de xn. ¿Ok? Entonces esa es la matriz hessiana, tema que ustedes ya conocen, la matriz cuadrada, simétrica, invertible. Y por ende, con esta matriz cuadrada, simétrica, invertible, yo puedo plantear exactamente el mismo esquema de Newton, pero ahora en multivariado, es decir, por eso puse ese vectorcillo ahí, y ese vectorcillo me va a ayudar a, es decir, tomo ahora, porque esto es un vector, ojo, por eso puse esa flechita arriba, que yo voy a tener el hessiano de esa función, evaluado en x y vector, por, perdón, menos le puse el menos 1, que es súper importante invertirlo. A la menos 1, es decir, invertida la matriz, evaluado en el XY. Por supuesto, por el F'. Ya eso no es un dividido, sino que es multiplicado. No estoy, es que más bajitos. Ese es el evaluado, me tiene que quedar, me queda como tiene que quedar para el otro lado para que no crean que es dividido. Ahí sí. Evaluado en x sub i asterisco, punto. Por supuesto, el gradiente de f como es tradicional, también evaluado en x sub i. Entonces, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo
que el otro método de univariado, pero ahora en multivariado. ¿Tiene problemas? En convexa nada, funciona como avión. 2, 3 iteraciones no lineales y funciona espectacular. Funciones no convexa es un asco, no sirve para nada. ¿Ya? O sea, se van a quedar pegados en un óptimo local, ciertamente. Ciertamente, no hay vuelta de eso. Se van a quedar pegados en un óptimo local. Así que esto, mi receta, ¿no? Los libros lo endiosan mucho y está bien, es tremendo método y todo, pero mi receta de viejo, solo usar en caso convexo. ¿Ya? Solo lo usen en caso convexo, y porque si no, no les va, simplemente no les va a servir para nada, se van a quedar pegados en óptimos locales. Y qué bueno, profe, si no es convexo que ocupen la receta 1 y la receta 2 de hace un par de clases que les di, no la clase pasada, sino que la anterior a esa, les di un par de recetas de cómo resolver, aproximen, ¿ya? Y utilicen heurísticas. Heurísticas. Ok, déjenme volver, que creo que, sin temor a equivocarme, que creo que terminamos el curso. Sí, a ver, método de Newton. Ok, voy a ver dos cositas que hagamos un break ahora, pero voy a ver dos cositas más, que es el método de algoritmo genético, les voy a ver, quizás un poquito mejor, más apropiado que veamos genético. El PSU me quedo más tranquilo porque lo vimos con el ejemplo que les mostré del paper y del MATLAB. Así que vamos a ver algoritmo genético y con eso cerramos. Hagamos un break de 10 minutos, voy a tomar un cafecito y nos vemos en 10 minutitos. Profe, ¿le puedo hacer una duda de la tarea? No hay problema, dale nomás. Es que yo por lo menos aún no me decido si hacerla en Excel o en Python. Al parecer es más rápido por Excel, pero me complica un poco porque a la hora de, no sé, de hacer el gradiente, por ejemplo, que son puras derivadas parciales. Ya. Esto no sé cómo dejarlo expresado en el Excel. En cambio, en el Python uno puede formar funciones y derivarlas y igualarla a cero y despejar y todo eso. Ya. Pero es como el paso que me complica en el Excel. Y ocupar el solver después, como que eso igual lo entiendo, pero es como lo entremedio. Fíjate en lo siguiente, no sé si estoy logrando entender la pregunta, pero voy a tratar de responder con lo que entendí. Si no Más entiendo, que nada como la tú parte mismo me como de corriges. derivar. Sí. Mira, me voy a parar ahí en esta ecuación, que es la ecuación de paso. Fíjate que este número, que es, voy a borrar un poquito aquí todas estas flechas que hice, porque las voy a hacer de nuevo. Si es que nosotros miramos esta ecuación que está acá, que es la ecuación de actualización, es la ecuación principal del método del gradiente, con esta ecuación uno sabe todo, digamos. En esta ecuación, cuando uno está en presencia de un vector de orden 2, como en el caso de ustedes, lo importante que se den cuenta es que esta ecuación que está acá, en este punto, en el punto del gradiente, eso que está ahí, en su caso, al evaluarse en x0, cuando es el primer paso, es un vector, es un número. ¿Ya? Fíjate que no es, a diferencia de lo que pareciera ser que estoy entendiendo la pregunta, eso es un número, es una constante. Tú lo puedes calcular a partir de los x sub i y de los x sub j, y de los y sub j, que son tus valores o parámetros. En tu caso, tú tienes un m y un b, digamos. Así que tus variables de decisión son m y b, ¿ya? Entonces, voy con tu caso particular de la tarea, que por demás está no me complica escribirlo si está en el mismo enunciado. Fíjate que tú lo que vas a tener es d, voy a ponerle h, no me acuerdo si le puse h o f en el enunciado, de h a dm, ¿ya? Y vas a tener dh a DH y db, DB. ¿ya? Pero eso lo tienes que evaluar en el primer paso, digamos, en M0, B0. Y eso es un número. Eso no es, digamos, es un vector, digamos, pero son constantes, no tienen ninguna variable por dentro. Entonces, cuando tú te vuelves a la ecuación que está acá, a esta ecuación, como esto es un número,
Lo único que te queda moviendo es el t, nada más. Entonces, entonces la pregunta es, ¿cómo represento ese vector en Excel? Bueno, celda por celda, en cada celda pones el valor correspondiente de esa constante, porque son números, ¿ya? Son números. Ya. Ahora, dependen de la iteración, claro, pero ahí los puedes ir enlazando, la iteración, los vas copiando hacia abajo, por ejemplo, o si vas iterando a mano, puedes copiarlo y pegar, copiar y pegar desde una iteración a otra, haciendo una sola vez el solver. Entonces, Ya. ¿se puede hacer? Sí, de hecho yo lo hice en Excel. Yo lo hice en Excel, la pauta la hice en Excel. ¿Ya? Corroboren con el mínimo cuadrados ordinarios, que es básicamente la predicción de una recta en Excel, también está hecho en Excel. Y ahí pueden corroborar al resultado que tienen que llegar. Pero se puede representar. Ahora, yendo a lo otro, no me parece un mal ejercicio, a pesar de que vas a estar, digamos, estar aprendiendo muchas más cosas, lo que me gusta, pero va a depender de tu tiempo, de si lo haces en Python. En Python, claro, está impecable, pero tendrías que aprender a usar alguno de los paquetes de Python para hacer optimización no lineal, porque el pulp no te va a servir, porque el pulp es para lineal. Sí. ¿Ya? Pero hay paquetes no lineales, claro que hay paquetes no lineales, son espectaculares, pero hay que aprender a usarlo, hay que aprender a hacer la representación de las funciones no lineales, es súper directo y obviamente vas a poder iterar, vas a poder hacer el for tú mismo, vas a aprender mucho más, lo cual me gusta, pero en términos de lo que pesa la tarea y del objetivo principal, que era saber digamos, la metodología básica de las iteraciones, creo que es mucho trabajo. Creo que es mucho, ¿ya? Para tan poca nota, ¿qué significa? ¿Ya? Así que mi recomendación es darle con Excel y se puede, no es difícil, digamos, no es difícil. Eh, Quizás va a ocupar, puede que estés ocupando muchas celdas, que no es tanta, tampoco son 50, pero nada, no importa, Excel alcanza, le da el espacio, ¿ya? Profe, pero la idea es que las iteraciones no las hagamos nosotros, sino que las haga Excel, ¿cierto? Cuando tú ¿O dices no? iteración, ¿te refieres a calcular el x más 1 Eh, o te refieres al t? o sea, que el ayudante había dicho como son como 50 iteraciones. Esas no las tenemos que hacer nosotros, esas las tiene que hacer Excel automático. Eso es lo que estoy diciendo. Yo no recomiendo que se gasten tanto en hacerlo automático, que es lo que les estoy diciendo. Es decir, este paso que está acá, este paso de calcular el xk más 1 a partir del xk, en el caso de ustedes, el m1, el m2, el m3, etcétera, lo pueden hacer, por ejemplo, haciendo el Excel para una iteración, y después que tienen una iteración, calculan el t, calculan el siguiente paso, el m1 y el p1, ustedes pueden copiar y pegar ese valor, por supuesto guardando toda la información de esa primera iteración en una planillita al lado, o copiar y pegar por valor al lado, para que guarden la primera iteración y todas las que vayan haciendo, y ocupan la misma estructura que hicieron para este primer problema, calcularon el t, después que calculan el t, se devuelven, calculan el M2 y el B2, y a mano entre comillas, sino que actualizando el valor, ustedes con el copiar y pegar, por valor, ustedes pueden ir calculando con su misma maquinita, es decir, la maquinita la tienes que hacer una sola vez. Si es que tú quieres hacer un for con una macro de Visual Basic, lo puedes hacer, pero ¿para qué si lo vas a ocupar pocas veces? ¿Ya? No es el objetivo de la tarea evaluar si saben hacer un for en Python o en lo que sea. No es el objetivo. El objetivo de la tarea es que hagan las iteraciones, ¿ya? Que entiendan las iteraciones. Y las pueden, desde mi punto de vista, hacer. Yo las hice a mano, chiquillos. Yo las hice a mano. Es decir, calculaba el t, calculaba el x, 1 y dale. Ponía el x, 1 y calculaba de nuevo. Que fue como lo hice en clase.
Ya, profe, ¿Ya? perfecto. Entonces, esa es mi recomendación, ¿ah? Es recomendación nomás. Por supuesto que tengo ahí sentimiento encontrado, porque me gusta que hagan ese otro ejercicio porque van a aprender harto. Si tienes tiempo, trata de hacerlo, espectacular, pero no sé, estamos a fin de semestre, yo sé cómo son las horas hombre en esta parte final del semestre, yo lo sé. Así que ahí manéjalo tú mismo. Con lo que les dije recién, es suficiente para la prueba, para la tarea. Ya, clarísimo. Gracias, profe. Gracias, profe. No, de nada. Vale, corto un ratito y volvemos en unos minutitos. Hola, buena. Ya estoy de vuelta. Porfa, alguien me confirma si se escucha, por favor. Sí, profe. Super, muchas gracias. A ver, dije que no me quedaba más contenido. Tengo que hacer un comentario final respecto del sílabus completo. Un comentario final, unos comentarios, sino que tengo un poquito de materia. Pero es básicamente para hacer una integración ya comprensiva de que entonces estos métodos que no son todos, profesor, una pregunta, una crítica súper válida sería, profesor, estos métodos, ok, optimización no lineal, convexa, ya muchas restricciones, tiene muchas condicionantes, pero ¿qué pasa con las restricciones? ¿Qué pasa con las restricciones? Si usted partió el curso diciendo que, partió este capítulo diciendo que íbamos a abordar un problema del estilo X, minimización de f de x con x vector, en efecto, dije x real, fui aún más restrictivo, diciendo soy un x real positivo, y ese x real lo vamos a restringir con una serie de funciones y funciones que también son sobre ese vector real. Y ese conjunto de restricciones, como es mínimo, tiene que ser mayor que, creo que le he puesto el máximo, eso es B sub I, y ese B sub I es para todo y perteneciente a, supongamos que son N restricciones. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, ¿cómo te haces cargo de esto? ¿Cómo te haces cargo de esto? Entonces la pregunta es, tengo derecho de preguntar, la pregunta tenía toda la razón, o sea, ¿cómo puedo solucionar yo entonces esta familia de problemas con un set de métodos como el que me describió? La respuesta es la siguiente. Tenemos que echar mano de nuestros conocimientos de teorema de holgura complementaria, ¿ya? El teorema de holgura complementaria lineal es lo que básicamente, el lineal lo vimos, era cuando analizábamos el precio de las cosas que me sobraban y de las que no. Si hice mesas con madera y con clavos, si me sobraron clavos, cuál era el precio de la madera, cuál era el precio de los clavos, y nos dábamos cuenta que aquello que sobraba tenía un precio marginal cero, pero no era que valiera cero en el mercado, sino que el marginal para ustedes era cero, pero que los clavos sí, si es que faltaban clavos, entonces sí tenían un valor marginal. Entonces ustedes pudieran estar dispuestos a pagar un precio adicional sobre el mercado por sobre el mercado. Eso también existe en no lineal, ¿ya? Formalmente, en el problema anterior, que es este, ustedes tienen dos funciones, la función objetivo y una familia de funciones que es multivariada, de un argumento multivariado, y una familia de funciones que son las restricciones. Y esta familia de funciones, si uno presume, que no es un supuesto muy fuerte, que son diferenciables, ¿ya? Eso no es tan grave. Eso está bastante ¿Cómo bien. diferenciable? Que se pueden derivar. Ah, ya, pensé que es diferente. No. Sí, de diferenciables. Son derivables. ¿Ya? Derivadas. Que pueden ser de clase 1 hasta clase n. Uno se puede poner exigente de que se deriva una vez, 2, 3, 4, hasta n veces. ¿Ya? O otro subíndice. No, n. Eso se puede hacer. Entonces uno supone eso. La versión, por decirlo, la versión no lineal
tiene la misma estructura, muy similar a escribir la relajación, no similar, discúlpenme chiquillos, corresponde escribir la relajación lagrangiana de todas las restricciones y aplicar el teorema. Es lo mismo, ¿ya? Entonces la forma de que esto tiene, voy a necesitar harto espacio, porque son, a ver, la función, un objetivo, las restricciones, y los multiplicadores. No, necesariamente necesito otra hoja. Entonces, partamos con la primera. La primera va a ser la derivada con respecto a los argumentos, es decir, a todas las funciones, a todas las variables. Después de eso, cada una de esas variables me tengo que meter a todas las restricciones, asumiendo que yo hice esa relajación y ahora esa relajación yo le puse unos multiplicadores mu, que no conozco. Ya voy a explicar qué es lo que se conforma. Que son multiplicadores, ojo, relajación lagrangiana. No voy a escribir la relajación lagrangiana de este problema. Es la relajación lagrangiana. Imagínense la relajación, no lagrangiana, la relajación de este problema, donde para cada una de las restricciones considero un multiplicador U sub i. Entonces, mejor la voy a escribir para evitar problemas. Entonces me va a quedar f de x menos la sumatoria desde j igual 1, o de i igual 1, dale, de i igual 1, de i igual 1 hasta m, ahí está m, de u igual 1 hasta el m, de los u sub i por la derivada del g sub i con respecto, no es la derivada, ya estaba calculando la cuestión. El p sub i, es g sub i de x, esto menos el b sub i. Entonces, esa es la función que uno aborda. Y se fijan que se parece mucho a la receta que yo les di, pero la receta que yo les di, yo lo solucionaba con heurística, este problema grande. Pero ahora aparece este término que está acá, que no lo conocemos, que se puede estimar, ya vamos a ver cómo, y aparece las restricciones penalizadas. Entonces es una penalización o relajación del problema. Uno toma ese problema y les empieza a calcular las derivadas. ¿Ya? ¿Qué significan las derivadas? Empezamos a ver qué pasa cuando yo voy derivando con respecto a todas las variables del problema relajado. Y voy planteando las condiciones que son equivalentes a las del teorema complementario. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa acá? Aquí está la primera holgura, supongamos que es un XJ, puse F o HF, de F a XJ, tengo que entrar con la misma cuestión de arriba, que es lo mismo de arriba, exactamente igual. X sub i por i igual 1 hasta m. Y tengo que, claro, por cada una de las variables, esto es para todo j, por fuera del j, pero ahí es lo más costoso, son para todo j. Para todo j de 1 hasta n, esas son las variables, y el i son las restricciones, que van hasta 1 hasta n, ¿ya? Después de eso, fíjense, igual el teorema complementario del otro, es exactamente igual. Bueno, lo otro son las cuestiones obvias que siempre se tienen que cumplir, igualmente se tiene que cumplir. Ya voy a ir sobre esto que es en el óptimo. El teorema complementario se cumple en el óptimo. Todas estas cuestiones se cumplen en el óptimo, lo voy a escribir abajo. Me va a faltar igual espacio. X menos P sub i menos o igual que 0, que es lo mismo que pasarlo para el otro lado y quedar todas las restricciones. Bueno, el XJ tiene que ser mayor que 0. El mu sub i tiene que ser mayor o igual que 0, por la forma en que lo construí, esta relajación. Esta.
Y Profe, me queda me perdí. la última. La última. Profe, Sí, dígame. ¿En qué- estas son las restricciones, ¿cierto? No, 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 no. Ah, espérate, déjame escribo la última y te digo qué es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Ah, ya. Déjame escribo la última. La última sería, para no perder el hilo, sería ahora la variable dual por la restricción. La variable dual por la restricción, x menos b sub i igual a 0. Ya. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos planteando el teorema de holgura complementaria no se llama así, es un teorema de optimización no lineal, en el caso no lineal. Le puse de holgura complementaria simplemente para que se acuerden del caso lineal. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Lo que estoy haciendo es lo siguiente. Resuelvo, en vez de resolver este problema que está acá, lo que estoy resolviendo es este problema que está acá, que corresponde a la minimización de f de x, vector, menos la sumatoria de los mu sub i de igual 1 hasta m de g sub i de x menos b sub i. Creo que lo escribí bien. Menos b sub i menos, está bien. ¿Ya? Pero ahora este problema se mueve no solo sobre x, sino que también sobre mu, que al igual que como ustedes ya sabrán, se llaman multiplicadores de Lagrange, son las variables duales. Entonces, en vez de resolver ese problema, estoy resolviendo este problema, pero lo que tiene este problema es que yo al plantear el teorema de holgura complementaria, es decir, en el óptimo, y esto todo se cumple, en el óptimo, se deben cumplir todas estas condiciones, que déjenme revisar, denme 2 segundos, voy a revisar si es que la puse en los apuntes que les di en papel, o que los subí en Canvas, tenía que haber clic, debería estar al final. Maravilloso que puse hasta G, no sé H, súper. Están igual. En la última hoja, de la hoja que les di en la clase antepasada, están estas restricciones, ¿ya? ¿Cómo se llaman estas condiciones? Se llaman las condiciones de KKT o de Karush-Tucker, que son exactamente las que te llevan al teorema de holgura complementaria en el caso lineal. Estas mismas condiciones, que están en el apunte y que acabo de escribirlas acá, y que les pego una mirada rápida y que creo que están iguales, menor o igual, menor, bueno, están los números cambiados, no, pero están bien. Que son obvias, son también, ¿ya? Son exactamente igual, que también están en el apunte. El resolver este problema equivale a resolver este sistema de ecuaciones que está acá, chiquillos. Y fíjense, sobre todo para aquellos que quizás han trabajado con sistemas no lineales, que puede ser que hayan hecho alguna práctica en eso, fíjense que este sistema de ecuaciones que está acá es una gran función, no pudiera llamarle, voy a llamarle, no sé, H, J, K, lo que sea, digamos, un sistema dinámico que tiene muchas restricciones, es un vector, esta cuestión de hecho una matriz, pero un vector donde tienen todos los x, todos los mu, y son iguales a 0. Y esto es encontrarle los ceros a un sistema no lineal. Y eso sí lo pueden resolver. Por ejemplo, con Newton. ¿Qué les recomiendo yo? ¿O cuál fueron mis recetas 1 y 2? No lo hagan con Newton, háganlo con heurística. Pero ¿qué es lo que se hace? Se ocupan otras técnicas. ¿Hay otras técnicas? Sí. Hay una técnica súper buena que de hecho yo ocupé en mi tesis de magíster, literalmente hace 22 años atrás. Y en mi tesis de magíster lo que hice yo fue una programación cuadrática secuencial. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se aproxima este problema, que está acá, se aproximan por paraboloides, la función objetivo, y esos paraboloides y se aproximan linealmente las restricciones,
Y al quedar un problema cuadrático, ese problema cuadrático se puede resolver a optimalidad porque un problema de complejidad igual a la lineal. Entonces se pueden aproximar por paraboloides, se pueden aproximar por lineal por parte, se pueden hacer muchas cosas, ¿ya? La forma clásica es la que le estoy viendo acá, que uno llega a ese sistema de ecuaciones, que son hacer un KKT, digamos, un Karuskul-Tucker, y llegar al sistema de ecuaciones que le estoy diciendo aquí, resumidamente, que es este que está acá en forma extendida, y uno lo puede resolver con técnicas no lineales. Insisto, de nuevo con mi receta de viejo. Háganlo, chiquillos, con heurística. Pero, profe, bioheurística, voy a ver ahora de TIL, de PCO, les voy a ver ahora el algoritmo genético, los van a ver en otros cursos. No se queden inquietos. Tanto en logística como en gestión de operaciones, no en la mención, sino que en los cursos de logística y en el curso de gestión de operaciones van a tocar los temas de heurísticas. Aprendan heurísticas, usen heurísticas, chiquillos, los va a sacar de apuros después cuando las necesiten. Cuando estén en presencia de problemas convexos, nada, échenle para adelante con los solvers que están hechos, porque el método de Newton está recontrahecho en muchas partes. Hay variantes, Newton-Raphson, algoritmos primales duales, minimizaciones de holguras complementarias, métodos de proyección del gradiente, de Sutendach, de Rosen, el método, olvídese, interpretación cuadrática en secuencia, hay millones de variantes, todas, no todas, pero la mayoría inspiradas en Newton. No las uso, honestamente, no las uso más, las usé antaño, porque yo ahora uso heurísticas, como les mostré en la clase pasada. ¿Ya? Formalmente hasta ahí es lo que me exige mi queridísimo decano que les pase a ustedes. Así que ahí, formalidad del curso. Les voy a hablar 5 segundos. Se me aburren, mira para el otro lado. Se me aburren, no importa, me retan y eso, pero no va a entrar. Pero les voy a mostrar un tema que se llama algoritmos genéticos. Algoritmos genéticos. Y les voy a contar una historia, les voy a subir las fotos, si ya no se las subí a Canvas, de qué se trata esta cuestión. Algoritmos genéticos se trata de lo siguiente. Ustedes se enfrentan a un problema. De nuevo, chiquillos, asumamos que tienen un problema de esta forma, en la cual ustedes hacen un máximo, un mínimo, le voy a poner un mínimo nomás por poner, yo no me acuerdo que puse antes, y ustedes ya hicieron la abstracción que les dije de la receta, de poner todas las restricciones penalizadas. Ya lo hicieron. Es decir, lo que estoy escribiendo ahora. Entonces ya pusieron todas las restricciones penalizadas y ahora se encuentran con que están resolviendo este problema que está acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden reescribir este mismo problema no lineal sin tanta estructura nueva y pueden decir que x, mu se convierte en y. No hay problema con decir eso. Se convierte en y. Y pueden decir que este corcho que está acá, que es f menos esa sumatoria, se convierte en una función que le vamos a llamar h de y. Por ende, vamos a estar haciendo el siguiente problema. De minimización, h de y, que 0, y magia, nos queda nuestro querido problema que estamos abordando en la tarea, incluso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo genético para solucionar ese mismo problema? Exactamente ese mismo problema. Hace lo siguiente. Dice, les voy a contar, ustedes ya se la saben, disculpen la lata, pero les voy a contarles cuál es la teoría que hay detrás de la teoría de evolución de Darwin. Historia conocida por ustedes, pero la voy a poner en el contexto de cómo la vamos a usar en el modelo de optimización. Y es lo siguiente. Ustedes tienen la teoría de evolución de Darwin, dice, pudiera decir algo así. Supongamos que tenemos 2n individuos en una población, 2n grandes individuos, que sin pérdida de generalidad le vamos a llamar los papás y las mamás. ¿Ok? Entonces vamos a tener del i vector 1 hasta el i vector 2n individuos. Si tienen 2n más 1, matan a uno o traen a otro vector, para que les quede siempre número par.
por simplicidad, supongo que tenemos un número par. Y esos individuos, ustedes los pueden ordenar respecto a qué tan buenos son en su ecosistema. Es decir, supongamos que son leones, y esos leones van a medir su fitness en la jungla, en la selva, en la sabana, en la medida en que vivan más años. ¿Ok? O puede ser que en la medida en que tengan más leoncitos. Va a haber una métrica. Ya supongo que el que vive más o el que tiene más leoncitos. Pero esa métrica existe. En nuestro caso se llama H, esa métrica. H. H. No, no me vaya. No. Algo pasó. Ahí volvió la raya. En este caso se llama. ¿Por qué diablos van a rayar? H. Ok. Esa es nuestra medida de desempeño, que le vamos a llamar fitness. Es decir, los leones son más, leonas son más o menos fitness en la medida en que cumplen con H. Pudiera ser, como les dije, una mezcla entre vivir más y tener hijos, o tener hijos, lo que sea. O más, mientras más llena, o mientras Gacela come, lo que sea. Alguna métrica, ¿ya? O una combinación lineal de esas métricas, pero eso se llama H. Y es un fitness. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer con esa población? Uno puede decir, mira, yo lo que hago con esa población, y lo que hace Darwin, es toma y separa la población en dos. Va a haber un conjunto desde 1 hasta n, que van a ser el papá, parenting, digamos, en genérico, y desde el n+1 hasta el 2n, eso yo lo tengo escrito en un papelito, que le saqué una foto, y lo subí a Canvas. Si no lo he subido, me reclaman y lo subo, pero ahora yo estoy explicando los conceptos, como clase en línea. Y estos otros se llaman las mamás. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Hace un proceso que es lo mismo que pasa en... Se me va a acabar una batería. Denme 2 segundos. No, discúlpenme, disculpen un momentito. Disculpen el... Ahí sí, estaba hablando solo como loco. ¿Se me escucha? ¿Aló? Sí, Sí, todo sí en se orden. escucha. Súper, gracias. Disculpen. Vale. Entonces, ustedes tienen... ¿Qué es lo que pasa en la jungla? Que también lo vamos a hacer acá. En la jungla hay mating. Ahí se hacen parejas de leones. Supongamos que son uno, ¿ya? Y es decir, y esos leones pudieran tener una o más, pero en este caso vamos a suponer que vamos a tener un solo offspring, no más, un solo león, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos tomar, por ejemplo, de entre los papás, podemos tomar un papá que le vamos a llamar P, y ese papá lo vamos a hacer mating con una mamá que le vamos a llamar M. Y ellos van a dar lugar a través de una mezcla a un individuo nuevo, que le vamos a llamar hijo. ¿Ya? Y si uno los ordena de pares, entonces va a tener, en el ordenamiento completo, va a tener desde el primer hijo, del primer papá, va a tener el último papá, después, las mamás, los genes, y después va a tener a los hijos, que también van a ser desde el 12+1 hasta el 3n. Pero me falta algo. O sea, profesor, se generó una nueva generación completa entre el papá, los mamás y los hijos. Sí, pero los hijos tienen hay un pequeño truco aquí en la mezcla. Los papás van a concurrir en la práctica biológica, concurren con 50% de los genes cada uno. Y cada uno de los offspring obtiene, a partir producido por el ecosistema, ciertas variaciones genéticas aleatorias.
Esas variaciones genéticas aleatorias las vamos a hacer de la siguiente manera. Y aquí es donde entra un poco, no un poco, el arte. Digamos, esto es creatividad, acá. Creatividad de quien diseña, me quedo rarísimo ahí porque no me agarra bien el lápiz, disculpen. ¿Qué se hace en esta mezcla? Ahí les voy a dar algunos ejemplos. En la práctica, en los números. Ustedes toman, por ejemplo, si tienen una solución que tiene 100 elementos en un vector de largo 100, bueno, toman los primeros 50 elementos del vector de la mamá, los segundos 50 elementos del papá, y el hijo es de esa forma. Pero ¿cómo le hacen la mutación genética? Bueno, la mutación genética, por ejemplo, se pudiera hacer variando aleatoriamente el orden de alguno de los valores, de algún porcentaje de los valores entre el papá y la mamá, o pudiera ser agregando o restando un valor, un delta aleatorio en alguno de los valores de estos 100 elementos. Y pueden haber muchas formas de mutación. La idea es que la tasa de mutación emule más o menos a lo que pasa en la práctica, porque hay una cuestión que se llama la maldición de la mutación muy rápida, en la cual, la práctica también, que la población decae porque tiene muchas mutaciones y mueren. Acá también, si tiene mucha mutación, nos alejamos mucho del óptimo y no funciona. Entonces, en general estamos hablando de tasas de mutación en total que no superen el 20, perdón, el 5 o el 10% a lo más. ¿Ya? Es decir, más de 10%, 10% de permutaciones, o un valor delta que no se mueva más allá del 10% no más allá del 10% de los valores, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí hay mucho de creatividad y depende mucho del problema. Un ejemplo clásico es, si son dos rutas, bueno, tomar un pedacito de una ruta del papá, un pedacito de la ruta de la mamá, y unirlos las partes que no estén unidas, cortarlas y unirlas por un tramo aleatorio, por ejemplo. ¿Ya? Si es que es un problema de ruta. Si es que es un problema de la mochila, intercambiar dos elementos del papá con la mamá, o más de dos elementos, por ejemplo, la mitad de los elementos del papá, la mitad de los elementos de la mamá, los repetidos se ponen aleatoriamente, y depende del problema. ¿Ya? Hay problemas de ruta, problemas de infinitos problemas. En términos genéricos, yo les di una técnica genérica, por ejemplo, de tomar estos 10 valores, de esos 100 valores, ponerle variación aleatoria. ¿Se puede? Se puede. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, ustedes hacen esas modificaciones. Y después de eso, entonces, cuando tienen estos 3n valores de los papás y los hijos, ustedes se van a dar cuenta que ustedes para todos ellos pueden calcular h de 1 hasta h de 3n. ¿Y qué es lo que se hace? Se selecciona a los mejores, que es lo que también supuestamente hace la naturaleza. Selecciona a los mejores 2n. Es decir, mueren. De esos 3n, mueren los peores. ¿Qué? No me acuerdo si estoy minimizando o maximizando. ¿Qué estoy haciendo? Minimizando. Entonces, los más pequeños, los 2n más pequeños, sobreviven y se genera una nueva generación. Y esa nueva generación va a ser del I1' hasta el I2n', que es la nueva generación. Y esta nueva generación son los mejores. Adivinen qué se hace de nuevo con esa generación. Exactamente el mismo proceso. ¿Ya? Se devuelve y se hace el mismo proceso. Yo he aplicado algoritmos genéticos para muchos problemas en la vida real. En la vida real me refiero a problemas de proyectos de consultoría, no proyectos de investigación, proyectos de consultoría. Súper útil. Súper útil. Son dos pasos, chiquillos. Dos pasos. Generan los hijos, ponte un poquito creativo con cómo hacen la mezcla y cómo hacen la mutación, y son muy poquitas líneas de código. Te van a decir, esa cuestión funciona como avión. Como avión, créanme, aquí pudiera abrirles un paper, pero no lo voy a hacer, digamos, porque de hecho ando con un tablet y un computador chico, que no tengo todas mis cosas acá, pero sí, yo tengo problemas, he hecho muchos proyectos con esto, también he hecho investigación con esto. Es muy simple de programar, solo hay que tener el cuidado de hacer esto que les estoy diciendo acá, que es ya la práctica de la receta que les recomendé hace un par de clases en cátedra. ¿Ya? Entonces,
Profe, pero usted también dijo otro que era el Particle Swarm Optimization, el Particle Swarm Optimization, de que es el PSO, muy famoso, que también le mostré el paper. Sí, también sirve para exactamente el mismo problema, es lo mismo. Para este problema se puede aplicar. Así que, chiquillos, eso. Se me fue el contenido del curso y ahí quedamos. No sé, cualquier pregunta, quedo atento. Y nada, pues, se acabó. Eso nomás. Ahí, ¿cómo están? ¿Alguna pregunta? Si no, cerramos. No, hay una pregunta ahí. ¿Tiene nota de las tareas opcional? No, Karina, todavía no las tengo. Ya tienen la pauta los chiquillos y todo. Les voy a insistir un poquito. Me cuesta porque estoy un poco lejos, pero igual les voy a insistir ahí en línea. ¿Ya? Yo les voy a insistir. Eso, chiquillos. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Nos Oiga, profesor, estamos viendo. Dígame. Pregunta. Dígame. oiga, sé que estoy pensando en la prueba 3 y parece que estoy medio al debe con el tema de la programación dinámica estocástica. Ya. ¿Ya? Como de qué estilo se puede formular, ¿dónde puedo sacar ejercicios de eso para estudiar? Mi idea es que, a ver, la pregunta es, lo primero es que ejercicio hay hartos, hay muchos en el Hillier, pero antes de que te quedes con esa respuesta, hay muchos también en no muchos, pero hay algunos cuantos resueltos muy en detalle, en los apuntes en Canvas, en los apuntes del látex, digamos. Pero antes que te quedes con esa respuesta, en programación dinámica estocástica no entramos a ver el detalle, por decirlo así, de las tablas Q al nivel en que entramos en determinista. En determinista hicimos una prueba, hicimos una tarea, hicimos un ejercicio en clase. Si bien en estocástica hice un ejercicio en clase, que era el ejercicio de las poleras, lo miramos por encima, y luego la tarea que le va a hacer de estocástico la termina lanzando de determinista. Entonces lo que desarrollamos en clase fue principalmente el tema de los árboles de decisión, ¿ya? Entonces, mi recomendación es que dentro de su conjunto de mucho material que está dentro incluso del Hillier, te enfoques solo en la construcción de árboles, Ya, ¿ya? perfecto. Tenemos varios ejemplos, está el ejemplo del tenis, está el ejemplo de las máquinas, está uno que hice en clase, no me acuerdo de qué era, pero hay varios arbolitos que puedes hacer. La moneda, puedes inventarte problemas de la moneda, hay muchos problemas en el Hillier, hay más de un par resueltos, pero también hay hartos propuestos que siempre puedes ponerte a dibujar los árboles. Entonces, ahí está la respuesta, PDE enfocado a árboles. ¿Ya? Ya, perfecto. No, te lo digo bien directamente, no te gastes tiempo en volver a hacer las tablas o entender las tablas, porque no voy a preguntar eso, y no solo porque no lo voy a preguntar, sino porque yo estoy tranquilo que ya lo aprendiste en PDD, en Plan Determinista. Ya, ¿Ya? Y estoy tranquilo que todos lo aprendieron, o la mayoría, ¿ya? Así que ya. enfóquense en los árboles y con eso estamos. Ya, los árboles de decisión, busco el beneficio máximo y ahí empiezo como una especie de branch and bound en el proceso. En el mismo árbol es un backward a mano, un backward y un forward a mano. ¿Ya? Ya, Es la perfecto, casuística. ¿Sí? Así que eso es como lo de Brancham. perfecto. Ya, muchas gracias, profesor. No hay problema. Que estén muy bien, chiquillos. Chao a todos, Igualmente, hasta chao. luego. No se olviden del viejo después cuando estén haciendo memoria en un par de años más. Necesito memorista. Bienvenidos serán. Chao, chao.